¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de álgebra. En el día de hoy les hemos preparado un video que trata el tema de las sumas de fracciones con denominadores compuestos. Se trata entonces de fracciones que tienen un polinomio, no un monomio, sino que tienen un polinomio en el denominador. Y vamos a hacerlo para hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a hacer dos ejercicios muy ilustrativos que servirán para mostrarles solamente la suma de dos fracciones. El primer paso que se hace para hacer esta suma de fracciones es simplificar las fracciones dadas, colocarlas de la manera más sencilla posible. Después de eso se hace una reducción de las fracciones al mínimo común denominador. Ese es el segundo paso. Como tercer paso se hace las multiplicaciones indicadas, se efectúan las mismas, las que resulten de todos los ejercicios. Y después se suman los numeradores comunes resultantes, que generalmente esas operaciones se hacen en el numerador, aunque les traje un ejercicio en el que se lo vamos a hacer al denominador también. Se van a reducir los términos semejantes y posteriormente se va a simplificar la fracción resultante para que quede lo más condensada posible. La suma de fracciones con denominadores compuestos se presta mucho para utilizar productos notables. Entonces, yo los invito a que miren nuestro video de productos notables, en el cual, como su nombre lo indica, los productos notables deben ser aprendidos de memoria para que así puedan entender los ejercicios. Aquí en estos dos ejercicios vamos a utilizar productos notables con bastante frecuencia. Comencemos. Comencemos con el ejercicio número 1, que dice así. Aquí tenemos dos fracciones. La primera es x entre x menos y, y se le va a sumar la fracción x entre x más y. ¿Okay? Después que se hace, lo primero que tenemos que hacer es colocar en el denominador la multiplicación de los denominadores de las dos fracciones, que son x menos y y x más y. Y después aplicamos la regla de la doble C. La regla de la doble C, ya lo van a ver, es x por... no sería la regla de la doble C, sino la regla de la x. ¿Se recuerdan? X por x más y y x por x menos y. O sea, y se coloca en el medio el signo que esté separando las dos fracciones. Entonces aquí sale x por x más y y x por x menos y. Ahí están los resultados. Eso es lo mismo que agarrar este denominador, dividirlo entre el denominador del primero y multiplicarlo por el numerador del primero. Vean que si ustedes dividen x más y, x menos y, lo dividen entre x menos y, da x más y, y eso lo multiplican por x. Y así de la misma manera en la segunda fracción. Entonces es lo mismo que la regla de la x. Después que se hace eso, vamos a hacer las operaciones algebraicas del numerador. Vamos a eliminar los paréntesis. X por x da x al cuadrado. X por y da xy con el signo positivo. Después x por x da x al cuadrado. Y después da x por y da xy. Y debajo pues quedan las expresiones ya indicadas. ¿Ok? Lo primero que quiero que observen es que están en el numerador, está el x cuadrado. Con el x cuadrado se da 2x cuadrado. Y este xy con este xy se van, queda 0. Entonces arriba va a quedar 2x cuadrado. La otra cosa que quiero que vean es que x menos y por x más y es un producto notable. Ese producto notable es que si tenemos
la resta de dos elementos multiplicado por la suma de dos elementos o de dos variables, ese es igual a la resta de los cuadrados de los dos elementos. Esa es un producto notable. De esa manera, entonces, queda que el ejercicio 1, este es el resultado. 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí pueden eliminar los paréntesis si quieren, pero yo le coloqué los paréntesis con el objeto de resaltar el tema de los productos notables. Los invito como siempre a que se suscriban a nuestro canal Yo Quiero Ser Electricista. Ya cada día somos más personas en el mundo, lo cual les agradezco infinitamente porque me ha servido para lograr amistades con amigos de España, de México, de Centroamérica, y espero que se sigan sumando amigos de Estados Unidos también. Un abrazo, por favor, denle al botón de suscribir, que Dios me los bendiga y que tengan un muy feliz día.